Gloria al Señor. Damos la bienvenida a Kevin y Doris. ¿Dónde está Kevin y Doris? Amén. Bienvenido, hermano. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Amén. Gracias al Señor por ellos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, dice así, primera de Samuel 31, del 8 al 10. Dice, y aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, ¿están conmigo? Hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que lo anunciasen en el templo de sus ídolos y por el pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Amén. Y otra cita que quisiera que leyéramos está en San Juan 10:10. San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Orémosle al Señor Jesús para que Él nos hable en este día. Y en esta oración quisiera que incluyéramos a Flor Carrillo. Flor Carrillo, que tiene cáncer en el estómago. Pero para que el Señor Jesús le sane. También quisiera que oráramos por un amigo que se llama Jorge Gutiérrez. Vive aquí en Greenville, también tiene cáncer y está también avanzado. Oremos por él también. Amén. Señor Jesús de la gloria, gracias te damos, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este día. Señor, gracias por cada hermano que ha venido en esta mañana, que nos has dado la oportunidad de estar aquí, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú envíes tu palabra, que tú nos hables a nuestras vidas. Tú sabes, Señor, nuestra necesidad. Tú sabes, Señor Jesús, lo que desea nuestro corazón, lo que necesita nuestro corazón escuchar, Señor. Háblame, Señor Jesús, y dame esa palabra clara para tu iglesia, Señor. También te pedimos, Señor Jesús, por Flor, y te pedimos por Jorge, que están necesitados de un milagro, Señor. Que usted sane, Señor, sus vidas. Que usted obre, Señor Jesús, un milagro para salvación. Sanidad y salvación necesitan, Señor, para la gloria de su nombre, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno. Aleluya, aleluya. Amén. Tomen asiento, hermanos, y vamos a hablar acerca de cuando el pecado te despoja. Cuando el pecado te despoja. Aquí en este país hubo una guerra muy importante, que fue una guerra civil. Estaba dividido este país en 2 frentes. Varias causas, pero tuvieron unas luchas, unas batallas muy sangrientas. Murieron miles de personas. Y un periodista de la Unión escribió, tras visitar un campo de batalla en Virginia, más o menos del año 1861 al 65, escribió lo que encontró después del enfrentamiento, de uno de los enfrentamientos. Y él decía esto, decía: cuando llegué encontré cuerpos por todas partes, hinchados por el calor del sol, pero algo más me perturbó profundamente. Vi los bolsillos de los muertos volteados, sus chaquetas abiertas, y muchos sin zapatos ni anillos. Incluso vi dedos amputados para robarle el anillo, robar anillos que estaban atascados. Los muertos no gritaban, pero los vivos que aún respiraban sufrían, mientras los saqueadores los ignoraban, buscando qué quitarles. Una escena muy trágica, porque ya estaban muertos. Sin embargo, vino el enemigo a despojarlos. Y
el pasaje que leímos es la historia del final de Saúl, es la historia de Saúl y cómo terminó. Murió en el monte Gilboa, cubierto de sangre, en silencio, después de ver a sus 3 hijos muertos. Era un hombre que Dios había escogido para que fuese rey de Israel. Dios lo había ungido, lo había escogido no porque fuera quizás el mejor de todos, sino porque halló gracia delante de los ojos del Señor. Había sido un hombre humilde, un hombre sencillo. Tanto es así que dice la Biblia que cuando fueron a prenderlo, cuando fueron a nombrarlo rey, se había escondido detrás de un carruaje. Primera de Samuel 10:21. Amén. Dice, hizo llegar a la tribu de Benjamín por las familias y fue tomada de la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron pero no fue hallado. Y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Amén. Así fue que Dios llamó a Saúl, un hombre sencillo de la tribu más pequeñita. Dios lo escogió para que fuera rey de Israel. Lo coronaron, Dios le dio gracia, le dio mucho prestigio, llegó a tener grandes victorias. Pero después de ser coronado, se llenó de orgullo, se dejó llenar el corazón de orgullo, de ego. Creyó que lo que había recibido de Dios lo merecía de por sí. Y ese orgullo y ese ego empezó a sembrar en su corazón una raíz de rebelión. Y paso a paso, él empezó a ceder lugar al pecado. Y el pecado le robó su humildad, le robó su visión y le robó su obediencia. Llegó a ser un hombre desobediente y rebelde delante de Dios. Dice la palabra del Señor que en una de esas rebeliones se atrevió a ofrecer un sacrificio que el Señor solamente permitía que los profetas y los sacerdotes lo hicieran. Primera de Samuel 13, el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pero ahora Jehová ha confirmado tu reino sobre Israel, porque ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Esa desobediencia, esa rebeldía, no solamente lo llevó a perder su reino, sino a tener un rechazo de parte de Dios. Primera de Samuel 15:22, présteme atención. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se ofrezca o se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, le dijo el Señor por medio del profeta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Mira esto tan terrible, hermanos. Como dice, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así que Saúl, con el cual Dios tenía planes tremendos, gloriosos, bonitos, por causa de su orgullo, de su desobediencia, amén, empezó a perder todo lo que Dios le había prometido. Perdió el reino, perdió la presencia de Dios. Ya no volvió a oír la voz de Dios. El profeta le hablaba y le exhortaba, pero él ignoró completamente los mensajes que Dios le envió a través del profeta. Y cuando ya Dios no le quiso hablar más, entonces empezó a consultar a adivinos, hechiceros, brujos. Y en eso fue que terminó la vida de Saúl. Perdió el reino, perdió la presencia de Dios.
perdió la voz de Dios, perdió la batalla. Y cuando perdió la batalla, él entonces se acercó a donde uno de sus soldados y le dijo: quítame la vida. Pero este soldado le dijo: no, guárdeme el Señor, yo no fue capaz. Y cuando Saúl vio a sus 3 hijos tendidos en el campo muertos, que había perdido la batalla, que Dios no estaba con él, entonces dice la Biblia que agarró su espada y se echó de encima de ella. O sea, se suicidó, se quitó la vida. Hay poder en el nombre del Señor. Pero lo más terrible, hermanos, es que ahí no terminó todo, porque ahí pudo haber acabado. Murió Saúl, murió en vergüenza, murió en derrota, pero no fue suficiente para el enemigo. Llegaron al día siguiente, le cortaron la cabeza, le despojaron de sus armas y colgaron su cuerpo en el muro. Se llevaron su armadura como trofeo a su templo pagano. Clavaron su cuerpo en un muro para burlarse de él públicamente. Así que este hombre que se apartó de Dios terminó despojado de todas las bendiciones que Dios le había dado. Murió sin gloria, murió sin honra. Y eso es lo que hace el pecado en la vida de las personas. Eso es lo que el pecado quiere hacer en la vida de todos los creyentes que le dan lugar al enemigo. No solamente quiere destruirlos, no solamente quiere arruinarlos, sino que quiere despojarlos de todo bien precioso, de toda bendición, de todo lo bueno que Dios le ha dado. El pecado despoja a sus muertos, les quita el respeto, les roba la esperanza, destruye sus sueños, arruina su reputación, les arrebata el futuro, les deja sin valor y sin dignidad. Y no se detiene ahí, sino que quiere acabar con su vida, con su familia, con sus hijos, con su dignidad, con su servicio a Dios, con todo, hermanos. Por algo la palabra del Señor nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga del pecado, querido hermano, no es ese placer momentáneo, no es esa aventura, no es ese deleite de la carne, no es ese momento pasajero. Esa es simplemente la carnada del pecado. Como cuando usted está pescando en el mar, ¿cierto? Y prepara su carnada y la echa, y va el pececito y se come esa carnada. Créanme, hermanos, que la paga no es la carnada. La paga del pecado es la muerte. Es lo que el pecado quiere causar en la vida. Es lo que el pecado está haciendo en la vida de los que están afuera. Y es lo que el pecado quiere hacer en la vida aún más de los que están adentro de la iglesia del Señor. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Qué triste, hermanos, cuando la gloria se pierde. Cuando se pierde lo que Dios nos ha dado. Porque Saúl, hermanos, fue un hombre amado por Dios. Fue un hombre ungido. Fue un hombre levantado por Dios. Fue un hombre que, hermanos, Dios quería que su reino fuera eterno, que duradero, perduradero. Pero terminó derrotado, muerto, despojado. Esa es la tragedia más terrible que le puede ocurrir a una persona. Morir lejos de lo que Dios ya le ha dado. Hermanos, yo estaba pensando en estas cosas, ¿no? Qué terrible que es el pecado. Yo estaba pensando en un amigo que yo tengo, que se apartó del Señor. Pero, claro, tuvo su desliz. Se acostó con alguien que no tenía que acostarse, hizo su error, se apartó del Señor. Yo diría, bueno, era un ministro, se apartó del Señor, perdió su ministerio. Pero después vino el diablo como a quererlo destruir aún más.
perdió su esposa. Su esposa lo dejó. Hace poco pregunté por él y los hijos, tiene 2 hijitas y sus hijitas, dice, no quieren saber nada del papá. Les da vergüenza. La última vez que lo vi, su apariencia había cambiado, su mirada, su actitud. Decía, es lo que el enemigo quiere hacer. Quiere tomar a alguien de honra, destruirlo, acabarlo y después venir y despojarlo y exhibirlo públicamente. Vea, a Saúl le cortaron la cabeza y ese cuerpo sin cabeza simboliza una derrota total, una vergüenza pública, el fin de su autoridad. Perdió todo respeto. Tomaron su armamento y lo llevaron a la casa de Astarot, una reina pagana, una diosa pagana. Era una blasfemia. Estaban queriendo decir, vea, el ungido de Dios, aquí tenemos su armamento. Era una deshonra no solamente para el hombre, sino querían deshonrar a Dios. Decir, vea, este le servía al Señor y mírelo como está ahorita. Era una vergüenza o una deshonra decir que uno de los siervos del Señor habían sido derrotados. Colgaron su cadáver en un muro, que era la manera más humillante, lo más humillante que se podía hacer con un cuerpo. No enterrarlo, no sepultarlo. Era una vergüenza pública. El impacto es triste, es doloroso, pero es la realidad. Es como actúa el pecado en la vida de las personas. Muchas personas, muchos cristianos, a veces toman las cosas del Señor en juego. Fácilmente se entregan al pecado, fácilmente se dejan llevar por la corriente de este mundo, sin considerar lo que puede llegar a suceder, sin considerar lo que puede llegar a pasar en su relación con Dios, aún su salvación. Cómo su error no solamente afecta a la persona, sino puede afectar a otros. Puede afectar su familia, sus seres queridos, la iglesia, los que le aman. Puede afectar los planes que Dios tenía para su vida, los propósitos de Dios. Pero el enemigo no le basta, hermano. No le basta con verlo derrotado, no le basta con verlo avergonzado, no le basta con verlo alejado del Señor. Va a ir detrás de sus hijos, va a ir detrás de su esposa, va a ir detrás de su salud, va a llegar hasta donde se le permita llegar. Porque el pecado no perdona, hermanos. El diablo no perdona. Si los hombres son malos, si los hombres quieren ver a sus enemigos, hermanos, pero deshechos, ¿cuánto más el enemigo de nuestras almas? La Biblia dice, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor. Así que el pecado no solamente quiere alejarte del Señor, quiere robarte la honra. Hay personas que han perdido su honra, que han perdido su dignidad, que nunca más la van a poder recuperar. La Biblia dice que hay manchas que no se borran jamás. No solamente eso, quiere arrebatarle la dignidad, la autoestima, destruir su familia, destruir su matrimonio, quitarle la oportunidad de servir a Dios y por último, robarle su salvación. Sin embargo, en la Biblia hay otro ejemplo que está en Segunda de Crónicas 33, versículo 2. Segunda de Crónicas 33, versículo 2. Voy a poner el versículo 1, amén. De 12 años era Manasés. Manasés, que significa el que olvida o el que hace olvidar. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Verso 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme
a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Sigan. Porque Él reedificó los lugares altos. Levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Siga. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén está mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa. Usted entienda la magnitud de los pecados de Manasés. No solamente se portó mal, sino profanó la casa del Señor, guió al pueblo a la desobediencia a Dios. Y el verso 6 dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himón, y observaba los tiempos, y miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores. Y en últimas, hermano, como para que no nos quede duda, dice: se excedió. ¿Sí lo lee ahí? Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. O sea, si Saúl hizo cosas malas, hermano, Manasés pasó a la historia como un hombre de los más malos que todos los que lo antecedieron a él. ¿Y qué dice el verso 10? Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. O sea, no solamente creó ese enojo por su desobediencia, sino que Dios quiso ayudarlo, quiso hablarle. Pero él hizo como hacen muchos que, estando mal, deciden endurecer sus corazones. No escucharon. Y como no escuchó, el verso 11 dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales, ¿qué dice? Aprisionaron con grillos a Manasés, y atados con cadena lo llevaron a Babilonia. Hermano, es lo que sucede con el pecado. Una persona puede desobedecer tantas veces hasta que el pecado trae sus consecuencias. La Biblia dice: no se puede usted burlar de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Siembra para la carne, de la carne segará corrupción, segará muerte. Hermano, estas palabras han estado en mi corazón y meditaba yo estos días. Recordaba algo que me sucedió en una de las convenciones de jóvenes, cuando estaba trabajando con los jóvenes, porque impactó mi vida eso que sucedió. Terminé de predicar, amén, estaba muy lindo el servicio, el ambiente, y de repente yo sentí que me acerqué así para orar por unos jóvenes y sentí que alguien me jalaba la ropa. Y cuando me jaló, yo volteé a mirar y me dijo: venga, necesito hablar con usted. Era una joven, su apariencia era como una mujer inconversa. No tenía la manera de vestir, como estaba adornada, su cara, todo. Entonces yo sentí, bueno, necesita algo. Me acerqué, y cuando me acerqué, esta muchacha casi que se caía al suelo y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le decía: ¿qué pasa? ¿Quieres que ore por ti? Y me decía: no, pastor, es que usted no sabe, yo serví al Señor en mi iglesia, yo estaba fiel al Señor, pero me sucedieron ciertas cosas que me empezaron como que empecé a ver la iglesia mal, y le empecé a abrir mi corazón al pecado. Y para resumirles, ella me decía: pastor, es un milagro que yo esté aquí, pero usted no sabe hasta dónde el enemigo me ha llevado. Y me empezó a hablar de su vida: pastor, caí en drogas, pastor, me he vuelto promiscua,
Pastor, yo odio la iglesia, odio los hermanos, no sé por qué estoy aquí, pero he pasado al frente porque creo que Dios todavía puede hacer algo en mi vida. Y yo oraba por esta muchacha y después vino el pastor de ella a orar por ella. Y cuando terminamos él me decía, ella tiene una lucha muy fuerte, tiene unas cadenas muy fuertes. Hace unos años atrás era una joven especial, era un ejemplo en la iglesia. Y yo pensaba en esto, amén, pensaba qué es lo que el enemigo quiere hacer en la vida de las personas. Amén, Él no solamente quiere enfriarlo espiritualmente, Él no solamente quiere alejarlo un poquito de la iglesia o de las cosas del Señor o hacerlo tibio. No, hermanos, el enemigo no quiere detenerse hasta ver a los hijos del Señor en la ruina, en el pecado, en la inmundicia. Aleluya, pero hay poder en el nombre del Señor, porque el que nosotros tenemos es el poderoso gigante, hermanos, que está dispuesto a ayudarte, que está dispuesto a guardarte. Él quiere guardar tu vida. Él quiere guardar tu vida espiritual. Él quiere guardar tu hogar, tu familia, tu servicio a Dios. Él quiere verte íntegro. El Señor quiere verte caminando fiel desde el primer día hasta el último. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Pero es lo que el enemigo quiere hacer, hermanos. Él aprovecha las oportunidades. Por eso la Biblia dice: no le deis lugar al enemigo. No le deis lugar al pecado en tu vida. Hay poder en el nombre del Señor. Mire lo que le pasó a Manasés, hermano. El Señor tuvo que mandarle un ejército. Se lo llevaron atado, se lo llevaron con grillos en sus pies y en sus manos, atado con cadenas. ¿Usted se imagina a un rey arrastrado con cadenas desde su palacio hasta un país extranjero? Y el verso 12 ahí mismo, segunda de Crónicas 33:12, y no voy a predicar muy largo. Mas luego que fue puesto en angustias, acuérdese, que pecó en sobremanera. ¿Qué hizo? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró en Jerusalén a su reino. ¿Y qué más dice? Entonces conoció Manasés que Jehová era su Dios. El problema no fue el pecado, porque Dios perdona el pecado. Él restaura al caído. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué Saúl murió con tal despojo? ¿Y por qué Manasés, que hizo cosas más terribles, fue restaurado? Y yo creo que ustedes ya saben la respuesta, ¿verdad? Saúl murió con un corazón endurecido, orgulloso, creyéndose digno a sí mismo, justificando su pecado. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Saúl perdió la gloria y nunca más volvió a recuperarla. Pero Manasés se humilló grandemente delante de la presencia del Señor. Saúl murió lleno de orgullo, sin prestar oído a la voz de Dios. No quiso escuchar la palabra del Señor. Pero Manasés, hermanos, con esa oración fue oído. Porque la Biblia dice, y David descubrió ese secreto: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hoy, hermano, hoy predico con dolor, porque uno sabe que el enemigo siempre está atacando a los hermanos, a la iglesia.
siempre está detrás, de los cuales el Señor ha llamado, ha coronado, de los cuales el Señor tiene propósitos, anda detrás. Y el asunto no es si pecamos, porque todos pecamos. El asunto es el que se entrega al pecado, el que sale a buscar el pecado, el que le abre las puertas al pecado, el que anda tocando puertas de maldad, el que anda por caminos de hombres inicuos, el que está dejando las veredas del Señor para irse tras de esos pensamientos. Amén. No se están dando cuenta de lo grave, de lo terrible, de las consecuencias tan terribles que pueden acarrear esas malas decisiones. El pecado no es un juego, no es una travesura inofensiva, no es algo que se puede controlar por un tiempo y soltar cuando uno quiere. No, Señor. El pecado mata, destruye y despoja. Saúl, le cortaron su cabeza, le despojaron de sus armas, colgaron su cuerpo en el muro. Un hombre escogido de Dios, ungido, que recibió promesas, terminó muerto, deshonrado, despojado, sin corona, sin armas, sin gloria, sin sepultura, humillado por sus enemigos, exhibido como un trofeo. ¿Y todo por qué? Porque le abrió la puerta al pecado y cerró su oído al llamado del Señor. El pecado no se detiene. Cuando caes, va a seguir queriéndote dañar y te va a querer despojar. Pero hay una realidad, hermanos, que si nos acercamos al Señor con corazón humilde, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar y restaurar de toda maldad. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dios escuchó a Manasés porque se humilló grandemente. Se humilló, se arrepintió y Dios lo escuchó y lo restauró. Yo les invito a que estén en pie, hermanos. Voy a invitar a nuestros hermanos de la música que se acerquen. Si Dios restauró a Manasés, el peor rey de Judá, el que pecó en exceso, yo creo que Él te puede restaurar a ti. Él te puede ayudar. Hoy tú puedes tomar esta prédica e ignorarla, pero tú qué sabes si esta es la oportunidad que Dios te está dando. Si esta es la oportunidad que Dios te está dando a ti para que te restaures, para que vengas a este altar y le digas: Señor, perdóneme, yo no le quiero fallar. Señor, renuéveme. Pero hermano, no importa si cayó, no importa si se dio, si perdió, porque hay un Dios que perdona. Lo que importa ahorita es tu actitud. ¿Con qué actitud te vas a acercar al Señor? ¿Vas a morir lleno de orgullo? Aleluya. ¿Te vas a quedar de la venida del Señor por tu orgullo? ¿Por tu incapacidad de reconocer tus faltas? Porque cuando has desobedecido al Señor, en vez de arrepentirte, te victimizas, buscas justificarte, le echas la culpa a otros de tus errores, o buscas ver la maldad en otros para ver que tú no eres tan malo. Pero así no funcionan las cosas del Señor. El Señor Jesús hoy nos está diciendo: venga, humíllese. Aleluya, aleluya. Cuando el Señor se le apareció por medio del profeta a David después de haber pecado, David no había caído en cuenta de la gravedad de su pecado hasta que el profeta lo exhortó. Y lo que le gustó a Dios, hermano, lo que le llamó la atención al Señor, es que dice la Biblia que Él rasgó sus vestiduras. Aleluya, hermano, yo lo he tenido que hacer. Yo creo que usted lo ha hecho antes. Hemos tenido que rasgar nuestras vestiduras, humillarnos delante del Señor, decirle: Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos.
Aleluya, hermano, reciba una oportunidad el día de hoy. Hoy tú te puedes ir de aquí restaurado en el nombre de Jesús. Te puedes ir de aquí perdonado en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, yo te daría sacrificios, yo te daría holocaustos, pero eso no es suficiente. Aleluya, un corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. Aleluya, hermano, humille su corazón delante del Señor. Humille su corazón delante del Señor. Es mejor humillar el corazón, hermano, para que el Señor Jesús pueda restaurar tu vida. Al altivo Él mira de lejos, al orgulloso Él lo mira de lejos. Alabanzas a tu nombre, alabanzas a tu nombre. Aleluya, quebranta mi corazón, Señor Jesús. Lávame en tu sangre, Salvador. Aleluya, Señor, no permitas que el enemigo destruya las vidas. No permitas, Señor Jesús, que el enemigo acabe con la fe de los creyentes. No dejes que se aparten de ti. Guárdalos en tu verdad, guárdalos en tu camino, oh Dios. Guarda sus mentes, sus corazones, sus pensamientos, Señor. Y lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda mi maldad. Señor, lava con tu sangre. Hermano, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Para ser, Señor, tuya por la eternidad. Hermanos, ¿por qué no tomamos esa actitud de humillación? ¿Por qué no viene, aleluya, usted que está allá, venga y humíllese delante del Señor? De ese paso de fe en este día, venga y póstrese delante del Señor. Dígale al Señor Jesús que tu sangre, Señor Jesús, aleluya, nos limpie. Él murió en la cruz del Calvario. Él murió despojado por el enemigo, para que tú hoy puedas tener victoria sobre el pecado y sobre la muerte. El diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido para darte vida y que la tengas en abundancia. Tú no tienes que perder tu vida. Tú no tienes que perder, aleluya, la gloria de Dios. Tú no tienes que perder la honra que Dios te ha dado. Él murió como un delincuente, despojado de todo, exhibido públicamente, para que tú hoy seas restituido en el nombre de Jesús. Lávame tu sangre, Salvador. Límpianos, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Yo quiero más de ti. Aleluya, aleluya. Yo quiero más de ti Y habitar en tu alabanza, alabanza, y alabanza, te amo. lenguaje. Alabanza y alabanza, y alabanza, y alabanza, y alabanza. Y cada Te vas a ir de aquí restaurado, restituido en el nombre de Jesús. Aleluya, no vas a morirte en la guerra. El enemigo no te va a poder despojar. Aleluya, aleluya. te entrego mi voz. Señor, restituye, restituye, renueva. Aleluya. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida.
quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Digámosle, lávame en tu sangre, Salvador. Lávame de tu sangre, Salvador. limpia, Señor Jesús. Límpiame de toda mi maldad. Yo, Alejandro. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Purifícame y lávame, Renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. ya no quiero ser igual, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gloria al nombre de Jesús. Señor nos dice en su palabra: separados de mí nada pueden hacer. Sin Él no podemos hacer nada. Separados de Él nada podemos hacer. Así que tenemos que venir y acercarnos a Él. Por nuestra cuenta no vamos a poder. Solos no vamos a poder. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Darle gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque su palabra llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Amén. Démosle gracias. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estar ahí, Señor Jesús,
para socorrernos, para ayudarnos, Señor Jesús. Oh, para recapacitar, Señor Jesús. Para corregirnos, Padre Santo. Necesitamos más de ti, Señor Jesús. Necesitamos llenarnos más de tu presencia. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque edifica nuestras vidas, porque nos ayuda, Señor, en este caminar contigo, Señor, a no desviarnos del camino. Oh, Señor Jesús, gracias por cada hermano que está aquí hoy. Gracias, Señor. Guárdanos, Señor, en esta semana que comienza, Señor Jesús. Guárdanos a cada uno de nosotros. Oh, Señor, en el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Gracias, hermanos. Si usted no entregó su papelito, lo puede traer aquí al frente. Aquí vamos a estar. Y viendo que se acerca el verano, vamos a necesitar cambiar estos aires, los aire acondicionados de aquí, de este templo, ¿sí? Porque todavía no ha empezado el calor. Entonces, si alguno tiene en su corazón dar un aporte para eso, puede hacerlo. Amén. Pero sí es algo que vamos a necesitar. Y eso es para beneficio de todos nosotros. Aquí nadie quiere tener calor, ¿cierto? Entonces, pongo eso ahí en su corazón. Y si alguno desea, pues se acerca a cualquiera de nosotros. Amén. Bueno, con un gloria a Dios, vamos a quedar despedidos. 1, 2, 3. ¡Gloria a Dios! Amén. La clase de bautismos aquí en el mismo salón de siempre. Amén. Dios les bendiga a todos.